felicito, hermano. Tenemos un artista aquí, no lo sabíamos. Gracias a Dios, hermano, por los talentos que Dios nos da. Vamos a leer Romanos capítulo 1. A todos los amigos y hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. Bienvenidos. Bueno, los niños ya se fueron, pero también bienvenidos. Vamos a hablar esta mañana de la obediencia de la fe. Recuerden que el tema es, este mes, la fe. El jueves les explicaba yo en la Biblia lo que es fe. Y la fe tiene varias ramas que tenemos que ajustarlas. Y cuando menciono estas cosas, hermanos, la verdad es que yo quiero que la iglesia y los predicadores de la iglesia local nos empoderemos de las doctrinas fundamentales. Que seamos ordenados en la predicación y que eso nos fuerza al predicador o a las predicadoras de la iglesia a estudiar, a leer, a escribir y a prepararse. Romanos capítulo ¿qué? Versículo ¿qué? 5. Diga usted, no soy adivino. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Sigan ahí, entre los cuales estáis vosotros también, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Oremos, Señor Jesús, tu palabra es la verdad. Me dispongo a predicarla esta mañana, a enseñarla. Dame sabiduría y entendimiento, oh Dios, y da sabiduría a mis hermanos, entendimiento también para llevar a cabo las verdades de tu palabra gloriosa. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Por favor, siéntense, hermanos. Es uno de los temas que hemos traído en el tema de la fe. La obediencia a la fe. Y voy a citarles algunos versículos para que usted los tenga en cuenta ahí. Los hermanos que les gusta evangelizar, y aunque no les guste evangelizar, es una obligación de todos. Es un deber de toda la iglesia hacerlo. Generalmente, el inconverso, y espero que hayan visitas esta mañana, generalmente la persona no convertida justifica su fe en la religión. La religión no fue fundada por Dios. El evangelio no es religión. El evangelio es otra cosa mucho más grande de lo que usted se imagina. En el mundo se han inventado miles de religiones basadas en algunas creencias distintas a la fe de la Biblia. Pero lo único que salva es la fe que la Biblia nos enseña. Gloria a Dios. Pablo enfatizó que la justificación por medio de la fe va acompañada de la obediencia. Gracia, dice el texto que leíamos, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia. ¿Cómo que dice el texto? Para la obediencia a la fe. Noten ustedes las preposiciones, no en la fe, sino a la fe. Y recuerda que el juez decía que fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y le refería una anécdota
que voy a repetirlo para que los hermanos que no estuvieron lo tengan en cuenta. Y basado en eso, es importante tener fe en algo o en alguien. En alguna ciudad de los Estados Unidos, esto lo dije el jueves, ocurrió un incendio en uno de los edificios. En uno de los pisos, 2 niños quedaron atrapados. La gente, al percatarse de ello, tomaron colchones, cobijas y otros elementos y desde la calle le gritaban a los niños: arrójense, que nosotros aquí los recibimos. Ellos no prestaron atención porque no conocían la gente que les estaba gritando. Pronto su padre se percató de la situación y lo más rápido que pudo llegó al lugar del acontecimiento y desde la calle le gritó a los niños: arrójense. Los padres escucharon la voz de su papá y creyeron 100%. ¿Por qué? Porque oyeron la voz de alguien que conocían y era el papá. Los demás no eran conocidos para los niños. Es un asunto que nosotros debemos tener en cuenta. Para usted tener fe en alguien, tiene que conocerlo. Y repito, para usted amar a Dios, tiene que conocerlo. El Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará. Usted no puede amar a quien no conoce, al menos que esté equivocado, al menos que sea un iluso, que consiga novia por internet, por las redes sociales. Y si hay aquí de pronto personas así, les diría: no sean ilusos, que para usted enamorarse, casarse con alguien para toda la vida, tiene que conocerlo primero. No, que es que la foto es hermosa. Las cámaras engañan, las cámaras le quitan a usted las arrugas, le colocan la nariz de otra manera, en fin, lo organizan y le hace ver a usted una mujer hermosa o un príncipe azul. Resulta que cuando lo ven no es ni tan azul, ya no es ni azul ni rojo, es un mueco, es un jorobado, es un cualquier cosa. Porque es artificial. Usted tiene que conocerlo. Asimismo es la fe, hermanos. Gloria a Dios. Mira, hay un ejemplo en la Biblia. Samuel nunca había oído la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Que Dios llamó a Samuel varias veces. Samuel pensó que era Elí el que lo llamaba. Y corría y decía: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? No, yo no te he llamado. Volvió Samuel a escuchar la voz de Dios, pero como no la conocía, volvió donde Elí: ¿para qué me ha llamado? Elí entendió que Dios lo estaba llamando y le dice a Samuel: vuelve, acuéstate, y si escuchas de nuevo la voz, dile: heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan de la historia? Es decir, Elí instruyó al muchacho para que entendiera que quien lo llamaba era Dios. Y cuando Dios lo llamó la tercera o cuarta vez, no sé, ya Elí respondió. Era la voz de Dios. Ya Elí sabía que no era Elí, perdón, Samuel, que no era Elí, sino Dios. Y eso es importante, hermanos, en el asunto de la fe. Usted tiene que saber en quién cree, a quién le cree. Gloria a Dios. Y en este caso, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de a quién le creemos. Usted tiene que conocer plenamente quién es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo no falla, nunca ha fallado.
nunca va a fallar. Jesucristo está ahí siempre, siempre. Dirá usted, ¿por qué no me oye? Porque Dios no responde cuando usted quiere, sino cuando Él quiera. Muchas veces Dios prueba la paciencia, pero hay que saber esperar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando habla de paciencia, está enseñándonos que usted y yo tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia. Noé predicó más de 100 años el Evangelio, porque el Evangelio no es del Nuevo Testamento. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Y la Biblia dice que Noé fue llamado pregonero de justicia. Y el Evangelio es el poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Entonces, Noé predicó más de 100 años, pero aparte de 100 años, Noé tuvo que esperar 7 días en el arca. Oiga, encerrado, sin aire acondicionado, sin energía. Ahí esperó 7 días. ¿Puede usted imaginarse a sus hijos gritándole a su papá: Padre, te equivocaste? Mira que van 2, 3, 4, 5 días y no pasa nada. Noé decía, yo creo porque Dios lo dijo. Y hay que creerlo porque Dios lo dijo. ¿Está segura que Dios lo dijo, iglesia? Bueno, ahí es donde está la fe. Decía el hermano ahorita en la primer culto acerca de los ciegos que vieron y los que vieron no vieron. ¿Es cierto? Para que los que ven, dice el Señor, no vean, y los que no ven, vean. El ciego, siendo ciego, vio. Los que tenían ojos, vieron, pero no vieron. Porque esa es la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. O sea, el ciego no veía, pero vio. Nosotros no vemos, pero vamos a ver. Usted, amigo, no diga no creo hasta no ver. La iglesia cree para ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto al Señor Jesús en persona, pero creemos que existe. ¿Cree usted que Jesús existe? Pero si usted no lo ha visto, Tomás dijo: si no meto mis dedos en las heridas, no creo. Jesús se le apareció. Y lo primero que hizo, la segunda vez que se apareció, llamó al incrédulo. Y le dice: ven acá. Se dirigió a él primero. Mete aquí tu dedo y date cuenta de que yo existo. Él de rodillas dijo: Señor mío y Dios mío. Y dice Jesús: porque creíste, viste. Porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver, creyeron. Usted es un bienaventurado esta mañana. No hemos visto a Jesús en persona, pero hermanos, la obra de Dios se ve. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amigo, tiene que ser usted muy ciego y muy sordo para no ver el sol, para no sentir el sol,
para no ver la lluvia. ¿Quién hizo esto? Esto no es el fruto de la NASA, ni de la inteligencia artificial. Esto es una obra de un maestro. Es una obra de alguien muy grande y muy inteligente. Tiene que ser sordo. Tiene que ser ciego y mudo para no verlo. Y dice David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué no obedecerle? No hemos visto a Dios en su resplandor como lo vieron otros. Pero hermanos y amigos, usted y yo vemos la obra de Dios en los mismos hermanos. ¿Quién tiene el poder de cambiar un borracho, un drogadicto, un maldiciente, un perverso, un mundano como éramos la mayoría de nosotros? Y que ahora seamos nuevas criaturas y que no nos importe el pecado, que no nos da ganas de ir al pecado, es porque Dios ha hecho una obra muy grande. Y eso es una manifestación que Dios es real. Los gobiernos tienen toda clase de centros de rehabilitación, de drogadictos, de alcohólicos anónimos, tienen de todo. Cárceles para tratar de rehabilitar, se me olvidó ya, al ser humano. Pero nada funciona. Nada funciona. ¿Qué lo hizo a usted una nueva criatura? El poder del evangelio. Amigo, usted tiene que ser ciego, sordo y mudo. No entender que el vecino que usted conoció, borracho, drogadicto, perdido, ahora cambió la cantina por una iglesia. Ahora cambió la botella de aguardiente por una Biblia. Ahora cambió las palabras soeces y vulgares por una alabanza a Dios. Ahora usted lo ve que corre para una iglesia con una Biblia en la mano. ¿No cree que eso es un milagro? La salvación es un milagro. Es un milagro. Usted y yo somos un milagro. Porque vivimos y por la verdad, uno dice, ¿cómo me cambió el Señor? Yo mismo pienso por dónde he recorrido en el ministerio. Y yo mismo pienso, Señor, ¿cómo hizo usted para sacarme por donde he andado? No con esfuerzo humano. Y tiene que uno decir, Señor, tu gracia es demasiado grande. Tu gracia es demasiado grande. Gloria a Dios. La obediencia a la fe. Dice la Biblia, Romanos 16, 26. Voy a citarles muchos versículos de la Biblia a los amigos para que ojalá esta mañana reflexionen. Que no es porque usted diga tengo fe en algo o en alguien. La fe bíblica le exige obediencia. Romanos 16, 26 dice, pero ha sido manifestado ahora por las sagradas escrituras, según el mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que le obedezcan ¿a quién? No a la religión. Hechos 6, 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amigo y hermano, no obedecer al Evangelio de Cristo
manifiesta no haber creído. Y yo quiero que esta mañana usted reflexione, no haber creído. Vea esta sentencia de Romanos capítulo 10, verso 16. Este está hablando de Israel. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando de los hijos de Israel. Dice la Biblia, no porque no hayan oído, sino que a ellos se les anunció primero el evangelio de la fe. Pero fueron destituidos no porque no hubieran oído, sino porque no creyeron a lo que oyeron. Eso dice la Biblia. No creyeron a lo que oyeron. Y por eso Israel se perdió. Y usted lee la historia de ellos, en muchas ocasiones fueron destituidos de su tierra porque oyeron, mas no obedecieron, porque no tuvieron fe. La historia de ellos por el desierto es muy triste, porque aunque vieron, no creyeron. Creían cuando tenían hambre y Dios hacía cosas maravillosas, pero cuando estaban llenos, no creían. Fe es creerle a Dios en las buenas y en las malas. Dios no es injusto. Dios es bueno. Dios es santo. Dios no retarda su promesa. En el momento en que Él lo quiera, nos va a responder. Amigos, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo el que oye la palabra de Dios y la guarda es salvo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y pone con este versículo que es grave para los amigos y para la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 1:7-10. Dice Pablo, en llama de fuego, está hablando de la segunda venida de Cristo, en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios. Está hablando del inconverso y ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, siendo excluidos de la presencia de la gloria, de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Aquí hay dos grupos. Uno, los que no conocieron a Dios. Está hablando del inconverso. Y dos, los que no obedecieron el evangelio. ¿Quiénes son los que no obedecieron el evangelio? Los que conocieron el evangelio y no lo obedecieron. ¿Quiénes han conocido el evangelio? Usted y yo. Usted y yo. El hecho que usted sea bautizado en el nombre de Jesús alguna vez y que pertenezca a una iglesia, cualquiera que sea, eso no lo va a salvar. Si usted es un pentecostal, arraigado como quiera hacerlo, unicista como quiera, pero no obedece al evangelio completo, usted se pierde con los inconversos. Porque el evangelio no es una religión a medias. Usted se salva o se condena, se condena. Con Dios es sí o no. ¿Cuántos creen aquí que son salvos? ¿Usted cree que obedece al evangelio como es? Si ve que bajó el amén. ¿Cree que usted obedece el evangelio como es? Subió un poquito. Pero aquí lo confronto a usted con su conciencia. Yo no lo conozco. Y quizá aquí nadie conozca su vida. Pero traslade su conciencia a la vida cotidiana que usted vive. En la empresa, en la casa o en la calle, en el taller, donde sea.
su conciencia le grita. Su conciencia lo acusa o lo defiende. Gloria a Dios. Y estos temas de fe y de obediencia no es solamente para los simpatizantes, es también para la iglesia. Si no obedecemos al evangelio nos perdemos. Así sea pentecostal, unicista, así hablen lenguas todos los días, se pierde. Porque dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto no obedeciste a las palabras de Jehová, Jehová también te ha desechado. Samuel dijo, no, es que nosotros perdonamos la vida al rey Agag y a los animales más gordos, lo más bonito, para sacrificarlo a Jehová. Samuel dice, se complace Jehová en la multitud de los sacrificios como el que se le preste atención. Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención mayor que los holocaustos de animales engordados. Sí, Señor, se puede ayunar, pelarse las rodillas cuando quiera, 40 días y 40 noches, pero si no obedece, se perdió. Gloria a Dios. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Será que a la conciencia cómo lo trata hoy? Bien, ¿cierto? Ay, que Dios tenga misericordia. Jesucristo es el autor de eterna salvación a los que le obedecen. Eso dice Hebreos. Dice Pedro, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Primero de Pedro 4:17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a Dios? Primero de Juan 2:3. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El verdadero creyente deberá obedecer los mandamientos de Dios y así sabrá que tiene el amor de Dios. Capítulo 12 de Éxodo. Dios le dice a Moisés todo lo que tenía que hacer con respecto a la Pascua. Y los israelitas tenían que obedecer a pie junto lo que Dios les había dicho. Capítulo 12 está la historia cuando Dios le dice a Moisés para que a Moisés le diga al pueblo, esta noche pasa el ángel de la muerte. Sacrifica un cordero por familias. Unta las puertas, los dinteles de las puertas con sangre del cordero. Acontecerá que donde no haya señal de la sangre, el ángel entrará allí y habrá un muerto. En Egipto hubo una noche que hubo un muerto en todas las familias. Todos los primogénitos murieron y seguro que de Israel también, porque la señal era indiscutible. Pongan la sangre. Donde haya sangre, habrá vida. Donde no hay sangre, hay muerte. Amigos y hermanos, usted y yo, ellos aplicaron la sangre fielmente, la mayoría, y se salvaron. Se escaparon. Para nosotros hoy, la única sangre que salva al pecador es la sangre de Cristo. El único sacrificio que vale hoy. Recuerden que ya apareció ya viene la famosa Cuaresma, la Semana Santa, donde la gente hace ayuno los viernes, vigilias, no comen carne de res, pero comen salmón al ajillo. Maravilla, ¿no? Viene entonces el momento de todos esos rituales y peregrinaciones a todos los lugares donde la iglesia romana ha declarado lugares santos, y vienen desfile de gente
de rodillas, caminando, descalzos, en fin, una multitud de sacrificios y de rituales que para nada sirven. La Biblia dice, Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está ministrando siempre los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, que nunca. Pero Jesucristo ofreció un solo sacrificio por los pecados y con esa sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Todo lo que usted haga, amigo, sacrificios, lo que se invente. Todos los días aparece un santo en la iglesia romana. Y todo el mundo va y le prende veladoras, se le arrodilla. Perdóneme, si usted no tiene poder para hacer milagros cuando está vivo, muerto menos. Pero eso es lo triste de la gente, que después de que se mueren, ahí sí, ya, a los altares. Y qué pesar de la gente. Amigo, qué pesar de usted. Esta mañana le decimos, conviértase a Cristo. No estamos locos nosotros. La canción decía muy bien. Decíamos que la gente estamos dementes, estos evangélicos son locos. Todos los domingos, martes, jueves, para esa iglesia. ¿Qué hay en esa iglesia? No, aquí no hay nada bonito. Pero lo que es bonito aquí es lo que no se ve. Es lo que no se ve. El tabernáculo en el desierto, externamente nada de hermoso tenía. Era una casa por fuera con cueros de tejón. Vea, pero lo bonito del tabernáculo estaba por dentro. Por dentro la casa estaba enchapada en oro. Era oro por dentro. Igualmente, Jesucristo externamente dice sin parecer ni hermosura. Pero la belleza de Cristo está internamente. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aplicaron la sangre y se salvaron. Amigos, usted tiene que aplicar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única sangre que lo puede salvar. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el único que lo puede salvar. No hay nada más que lo pueda salvar. Lo que usted haga por sí mismo no lo puede salvar. Solo Jesucristo con su muerte, sepultura y resurrección lo puede salvar. La Biblia dice, si usted quiere escapar de la condenación, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo el que cree de verdad obedece. Solo el que obedece se arrepiente. El que se arrepiente se bautiza en el nombre de Jesucristo. El que se bautiza en el nombre de Jesucristo vive la santidad del Evangelio para ser salvo. Recuerden, solo el que cree es obediente y solo el que es obediente cree. ¿Me entendió? Solo el que cree es obediente. ¿Y qué me dije? Noé hizo el arca conforme Dios le mandó, exactamente conforme Dios la mandó. Se salvó él con su familia. Abraham mostró su fe cuando obedeció y fue a una tierra que no conocía. Dejó su tierra y su parentela. Abraham, cuando Dios le dice, ofréceme tu hijo único a quien amas, no vaciló, lo hizo de inmediato. Abraham anduvo como extranjero en la tierra prometida, porque le creyó a Dios. Moisés ofreció la Pascua como Dios le había dicho. Golpeó el mar como Dios le dijo. Golpeó la roca como Dios le dijo. Construyó el tabernáculo como Dios le dijo. Josué cruzó el Jordán conforme a las medidas que Dios le dio. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, las exigencias de la salvación del Nuevo Testamento hay que hacerlas conforme las medidas que Dios dio. ¿Cuáles son las medidas? Están en Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3.
versículo 3 al 5. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Mire tres cosas que son imperativas. Primero, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Segundo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, porque para entrar tiene que ver. Y tercero, os es necesario nacer de nuevo. No es algo como de pronto sí. No. El nacer de nuevo es un imperativo, es una orden. Si usted la cumple, será salvo. Si no la cumple, se pierde. No es una opción. Nacer de nuevo no es una opción, es un mandato. Es un requisito indispensable. Y si usted no lo hace, se pierde. Jesucristo dijo, el que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y se bautizare será, mas el que no creyere, solo hay dos caminos, el cielo o el infierno. Usted lo decide. Obedece a su carne, a las pasiones, a sus amigos, a sus vecinos, a su familia, y se va con ellos al infierno. O le obedece a Dios, nace de nuevo y se va con nosotros al cielo un día. Decisión suya, no de la iglesia. Por eso todos los días aquí estamos animando a la gente que crea en el evangelio. Nosotros podemos hacer lo que queramos y no estamos aquí obligados. Nadie nos obliga. No tenemos un policía que nos vigile. El policía más grande que nos vigila es nuestra conciencia. Los apóstoles, Juan capítulo 6, allí habían 20,000 personas. Los apóstoles, y acuérdense que Jesús había multiplicado panes y peces, habían 5,000 personas sin contar los niños y las mujeres. Más o menos 20,000 personas. Se animaron mucho porque Jesús les llenó el estómago. Porque hay gente que busca es prosperidad material. Yo me entrego a ese evangelio, pero si me garantizan una casa propia o mercado, etcétera. No, señor. Así no es. Usted puede estar en el estómago lleno e irse al infierno. Pero estar con hambre, pero irse al cielo. El rico tenía plata hasta para botar y se fue al infierno. Lázaro no tenía nada, murió y se fue al cielo. Porque la salvación no depende de lo que usted tenga. Depende de la fidelidad que usted muestre a Dios hoy. Contentos, decían los 20,000 personas. ¿Dónde se habrá ido Jesús? Ya queremos comida. ¿Y quién no está contento si aparece alguien que le da comida sin trabajar? Zánganos, vagos, y que en la iglesia también los hay. Maestro, ¿qué te hiciste? A lo último lo encontraron. Jesús sabía y sabe el pensamiento de todos. Me buscan no porque hayan visto mis obras, sino porque les di comida y os saciasteis. Trabajad. No por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Tampoco entendieron. Sí, Señor, esa es la que queremos. Bandeja paisa, pescado al ajillo, trucha al horno, cachama encebollada. Esa es. ¿Y así? Sí. El verdadero alimento es que comáis la carne del Hijo del Hombre. Oigan a este loco. ¿Cómo se va a partir en pedazos y nos va a dar a comer su carne? Pero Jesús no habla de eso, habla de
su muerte, sepultura y resurrección, dice el Señor, porque mi carne es la que yo pondré por la vida de la humanidad. No, no, no. ¿Quién entiende ¿Quién entiende? No, no. Y dice la Biblia que uno a uno comenzó a desfilar. Oiga, Jesús tuvo una iglesia de 20,000 personas y en un día se le acabó. ¿Sabían eso? Se le acabó en un día. Porque la gente busca es quién me llene el estómago, quién me ayude, quién me dé plata. Pero aquí no es así. Aquí no predicamos evangelio de prosperidad, predicamos el evangelio de la salvación. Gloria a Dios. Porque usted puede tener plata e irse al infierno, pero usted puede ser pobre e irse al cielo. Usted no se salva porque es pobre, ni se condena porque tiene plata. Usted se salva si cree el evangelio, rico o pobre. Pero hay una condición: el que no naciere de nuevo no entrará. Se fueron. Y dice usted, la Biblia dice que hasta los discípulos se fueron. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Se fueron. Jesús miró a sus discípulos, a los apóstoles, y dice: miren, se fueron. ¿Cómo hacemos para que vuelvan? Hablemosles de un evangelio distinto. Hablemos de que el evangelio produce plata, produce riqueza, produce bienestar, que el evangelio produce diversión, que el evangelio no es tan exigente como no, para que vuelvan. Y a veces en las iglesias utilizamos un montón de triquiñuelas para que la gente se amañe en la iglesia, se quede en la iglesia. A veces nos acomodamos al querer de la gente. Error. Error. Los cultos hoy en muchos lugares ya hoy los hacen acomodándose al ambiente de la gente. La gente no quiere escuchar lo que los edifica, sino que quiere oír lo que a mí me interesa. Hombre, me interesa. ¿Y cómo hace uno para conseguir plata? Eso es lo que hacen las mega iglesias. ¿Cómo hacemos para conseguir dinero? Y entonces, por eso es que usted ve mega iglesias grandísimas, porque le profetizan a la oreja, le dice: compre el baloto, compre la lotería, el número tal, y el Señor ha dicho que usted se la va a ganar. Y como la gente anda en eso, ¿sí? Pero cuando se les anuncia el verdadero evangelio, dicen: no, qué pereza, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vámonos, vámonos. Hermanos, no usemos triquiñuelas para retener la gente. Si a la gente no la retiene el Espíritu Santo en la iglesia, estamos perdidos. Estamos perdiendo el tiempo. Si hay que hacer cultos raros, con humo y con fuego y con brincoteo y pararnos en la cabeza y tumbar gente por el suelo para que la gente crea, estamos en el lugar equivocado. Hemos dejado los principios de la Biblia, así no es. Jesús les dice: si quiere usted también, si quiere váyanse. Dice Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánta gente se nos ha ido de las iglesias? Porque ver, esto es muy aburridor, qué cultos tan aburridores, no, qué pereza, me voy. Se van de la iglesia. Y a veces usamos muchas cosas para volverlos. Hermano, el cristiano que es salvo, ore por él. Ore por el descarriado. Sí, porque algún día esa persona, si esa persona es salvo, va a volver. En el mundo no se va a salvar, está perdido. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, el evangelio no es una religión temporal. La fe no es temporal. La fe es permanente. La fe es vivir en el evangelio. Enoc, dice la Biblia, por la fe, Enoc caminó con Dios. Fe es caminar con Dios. Y fue traspuesto
porque lo llevó Dios. Mire esto, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios, vivirá. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Vivir en la fe es permanecer en la fe, en las buenas y en las malas. La salvación es la fe no es una salvación del pasado. Me traen aquí que bella tarde. Y el pan de bono que no es no es un asunto del pasado. La fe es del pasado, del presente y del futuro. Yo tengo que vivir en la fe, ayer, hoy y mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios. La fe es progresiva, nos lleva cada vez más y más en gloria hasta que algún día lleguemos a la meta final. Nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fe, la salvación tiene 3 tiempos. Me salvó, me salva y me salvará. Me salvó porque me redimió. Me salva porque me santifica. Me salvará porque un día me glorifica. Gloria a Dios. Pero todo circula alrededor de la fe. La fe no es solamente para ser sano. La fe es un vivir. La fe es calidad de vida. Que usted tiene que caminar con Dios en las buenas y en las malas. No renuncie jamás al Evangelio, porque el Evangelio es el único camino que tiene la Biblia para ser salvo. Llámese gentil, judío, musulmán, católico, lo que sea. Amigo, el único camino que Dios trazó desde el Antiguo Testamento es la fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene que ir acompañada de obediencia. ¿En qué consiste la obediencia? Primero, en oír la palabra de Dios. Segundo, en arrepentirse. Tercero, en bautizarse. Cuarto, en permanecer en la fe. Usted dice, sí, yo creo, pero tiene que dar el primer paso, que es arrepentirse. Si usted se arrepiente, es el primer paso que me indica que sí está creyendo. Ese primer paso del arrepentimiento lo lleva al bautismo. Y el bautismo lo lleva a vivir una vida de santificación. Por eso los que han sido bautizados, no se resigne con ser bautizado y seguir en los mismos vicios de antes. Perdió el tiempo. Porque si usted se arrepintió y se bautizó y siguió como antes, perdió el tiempo. El hecho de que lo hayan bautizado y siguen lo mismo, eso no significa nada. La fe es perseverar hasta el final. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y yo sí quisiera que con ustedes, iglesia, oráramos por una persona esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, espero me haya entendido. La fe no es creer en cualquier cosa. La fe es obedecerle a Dios. Repito esa preposición. Fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios es aceptar lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Me acompañan a orar por alguien aquí esta mañana? Levanten la mano los amigos.
Los amigos que no son bautizados. Póngase de pie los amigos que no son bautizados. A ver, amigos, ¿usted quiere que oremos por usted? ¿Usted quiere una oración por esta iglesia? Mire, nosotros empezamos como usted. No éramos cristianos. De alguna manera alguien nos habló en alguna parte. Y aquí estamos por la gracia de Dios, convencidos de que el evangelio es verdad. ¿Quieren venir aquí para que ore por ustedes? Los amigos. A ver los líderes de evangelismo. ¿Dónde están? Esperemos a la gente aquí. Póngale fe a esto, hermano, porque el evangelismo es de fe también. La predicación del evangelio es de fe. Si usted que predica el evangelio no tiene fe, perdió el tiempo. Pero usted tiene que evangelizar a alguien creyendo que Dios lo va a convencer. ¿Alguien más? Vamos a darle tiempo a la gente. No tenemos afán. Está muy temprano. Apenas es hora de almuerzo. Los que están sentados, colóquense de pie, hermanos, por favor. 2 o 3 personas que vengan aquí es una bendición. Es un milagro. La conversión de una persona es un milagro. ¿Se quieren arrollar todos? A ver los líderes de evangelismo, la junta local. Hermanos, alégrese cuando la gente viene al altar. Cuando la gente anhela buscar a Dios. Hay gozo en el cielo por uno solo que se arrepienta, dice el Señor. Porque la muerte de Jesucristo cubre a todos los que crean. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Vamos a orar por ellos. Vamos a invocar el nombre de Jesús. A ver, ¿quién ora por la gente que está aquí? Extienda sus manos hacia la plataforma. Crea de corazón. Póngale fe que el que salva aquí es el Señor. No es el pastor. No es la junta local. Es el fruto.